Presentado y dirigido por Juanca Romero. Hola, buenas noches, bienvenida a una nueva entrega del programa Ángulo 13. En esta ocasión, esta noche, vamos a tener una entrevista a modo monográfico con Jesús Ortega, periodista, conocido divulgador en esto del mundo del misterio, con el que vamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas como Eje Vertebrador, un libro dedicado a la mediunidad, al mundo del espiritismo, que acaba de publicar. Pero, insisto, será la excusa para hablar de otras muchas cosas, de otros muchos frentes que conoce perfectamente Jesús Ortega. Ese es el tema, esa es la propuesta para el Ángulo 13 de esta noche, que como bien sabes también puedes interactuar con él, si lo estás viendo en el estreno, en directo en el canal de YouTube, interactuar a través del chat. Así es que la invitación queda hecha, sé bienvenido, bienvenida, vamos a comenzar. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de frontera. Con Juanca Romero. Nosotros vamos a arrancar este Ángulo 13, como lo habíamos prometido, ya tenemos en imagen, tenemos en pantalla a Jesús Ortega. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno saludarte. Fíjate cómo han cambiado las cosas a través de estos medios, ¿no? Sí, señor. La verdad es que, a ver, yo sigo echando en falta, imagino que a ti te pasa, ¿no? La cercanía que da una conversación que al final, pues cuando es radio, vídeo y tal, siempre fluye mejor. Pero es verdad que, bueno, afortunadamente, dentro de todo lo que está pasando, pues hemos visto que la tecnología está ahí, que sus posibilidades son casi infinitas y que de alguna manera nos... Entonces, pues el hecho de poder estar viéndonos las caras, por lo menos, ¿no? Mientras hablamos a pesar de la distancia, pues es de agradecer. La verdad es que, bueno, pues es una alternativa interesante. De todas formas, la radio no se ve desplazada, ni siquiera prostituida por cosas como esta, ¿no? La radio es otro mundo, que nadie nos los quite. Es verdad, mira, un ejemplo es que nosotros ya llevamos grabando la quinta temporada del Dragón y parte de la cuarta, como imaginarás, ¿no? Pues en la distancia. El equipo nos hemos nutrido de micrófonos y estas cosas para sonar lo mejor posible, pero en la distancia. Y a pesar de que llevamos ya media temporada, 18 programas, desde el principio yo pensé, porque me parece una idea muy interesante, de hecho en la cuarentena nosotros empezamos a tontear con YouTube y estas cosas y vimos que, bueno, pues el hecho de ofrecer vídeo da otra dimensión también al oyente, claro, y al seguidor. Pero en la radio, en lo que es el Dragón como tal, toda la temporada pensando, bueno, venga, ahora que grabamos en la distancia, podríamos aprovechar para hacer lo que estás haciendo tú, ¿no? Pues poner la cámara, grabarnos y darles a otra dimensión. Y sin embargo, lo hemos ido entre todos medio retrasando, pero es que incluso a veces, cuando no es tertulia y es necesario, casi que preferimos no vernos, también por un poco el tema de sonido, pero por mantener también esa dimensión y hacer el esfuerzo también de intentar trasladar lo mejor posible al oyente sin imágenes, dado que el Dragón pues, es un producto destinado a radio, que luego tiene otras áreas. Pero ya digo, desde el inicio de temporada hacemos las reuniones por Zoom, pero no lo grabamos para emitir en vídeo, para conservar un poco, ya es afán casi romántico, pero para conservar un poco esa, como decías, ¿no? Esa magia de la radio. Y porque es cierto, igual me equivoco, tú me rectificas, Jesús, que en general los comunicadores, quienes se han hecho en la radio, quienes se han hecho en la redacción de un periódico,
nunca hemos sido muy dados a mostrarnos, ¿no? No por preservar la intimidad o la identidad, sino quizás por timidez, ¿no? Yo creo que sí, y casi que ahora me vas a permitir lanzarte también a ti esa pregunta, porque yo reconozco que a pesar de que, por ejemplo, y vuelvo a remitir a ese experimento que hicimos en YouTube durante la cuarentena, permitía estar en directo, que nos permitía estar en contacto con el público, también nos daba mucho trabajo para ofrecer imagen y más problemas que la radio como tal. Pero yo reconozco que me costaba mucho y no miento si digo que de alguna manera aquello medio se paró, no solo por la presión y el ritmo de trabajo de otros proyectos, sino porque el hecho de que a mí la imagen me supusiese un freno, pues lógicamente no me daba ese impulso a veces necesario para continuar, a estar más presente en imagen. Pero yo reconozco que sí, que me da mucha pereza. Ahora, por ejemplo, en una entrevista de estas características estoy más relajado porque, bueno, sé que de alguna manera el peso de todo lo tienes tú y yo me relajo un poco más, pero reconozco que me da un poco de pereza. Y ya digo, imagino que a ti, no pereza, sino timidez, como decías, ¿no? Sí, imagino sí. que a ti, aun conociendo las dimensiones, pues pasa eso, ¿no? Es un poco extraño. Bueno, claro que yo cuando empecé, yo es que estoy mayor, cuando empecé en esto de la radio, que ya va a ser precisamente en este 2021, 30 años, no nos planteábamos ni en ciencia ficción que esto iba a ser posible. El ejemplo de que sigo intentando tener esa tranquilidad de un estudio de radio, sigo añorándolo ya, es que nunca me había puesto delante de una cámara hasta este último año. La pandemia fue la que de alguna manera me obligó como bálsamo, ¿no? Para mí y para quien estaba al otro lado, espero, pero sí es verdad que cuesta muchas veces ponerse delante de una cámara, ¿no? Uh-huh. Jesús, fíjate qué expresión tan fea voy a utilizar, estás recién parido. Yo sé que esto nunca gusta que lo digan así, pero es que no, pero acabas de publicar sí, acabas de publicar o has publicado un libro que muchos esperábamos con mucho entusiasmo y ganas, y lo has publicado con Antonio Luis Moyano, que es Espiritismo. Bueno, lleva 2 puntos de Conan Doyle a Houdini, ¿no? Sí. Un libro que además ha tenido una trayectoria un tanto tortuosa, porque incluso cambió de título y de temática. No hace falta decirlo, ¿no? El libro se enmarca dentro de la colección, la Biblioteca del Misterio de Oblicuas. Es el que ya culmina un poco ese proyecto que resucitó. Sí, dime. Nosotros lo estamos viendo ahora en pantalla, en media pantalla lo vamos a estar viendo, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues como digo, culmina o pone fin a ese intento de recuperar pues esos proyectos, pues como la Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo, de los temas ocultos, es decir, en libros muy cortitos, muy resumidos, muy sintéticos, dar una serie de ideas. Nosotros además lo hemos planteado un poco como caminito de migas, porque obviamente abordar un fenómeno como el espíritu en 100 páginas es impensable, pero sí que hemos hecho dejar esas miguitas, esos retazos que nos dan un poco la radiografía a través de historias de una época, y que sobre todo también con mucha bibliografía para que el lector interesado pues pueda tener más información. Pero como digo, este libro ha tenido un camino tortuoso, cambió de título, su título iba a ser El siglo de los espíritus, algún día contaremos por qué finalmente eso cambió, todavía es pronto, pero bueno, estamos muy ilusionados, ¿no? Y el hecho de firmarlo con el investigador y escritor Antonio Luis Moyano también fue casi un capricho, ¿no? Porque un libro de estas características a nosotros, pues que más o menos estamos acostumbrados a escribir, claro, la gente dirá, ostras, pues para escribir 100 páginas entre dos tampoco ha sido mucho curro, pero Antonio Luis Moyano y a mí, que somos unos frikis y unos románticos, que pensamos mucho en esas bibliotecas dirigidas por Fernando Jiménez del Oso que he citado, nos hacía mucha ilusión firmar algo juntos o estar al menos en esa misma colección como podemos estar tú y yo, ¿no? Que ya compartimos biblioteca. Y bueno, es una época que a ambos nos fascina y que justo pues teníamos mucho investigado, escrito también y avanzado sobre el tema, así que decidimos hacerlo juntos, y es un libro que está perfectamente equilibrado porque 3 capítulos están escritos por Antonio Luis Moyano, 3 por mí, así que eso ya queda a vista del lector ver o identificar quién ha podido escribir qué, pero ya digo que sí, que en este caso está perfectamente equilibrado por los dos, y me hace mucha ilusión pues que esté Moyano por ahí por medio.
Fíjate que la sensación que tengo yo con esta pequeña colección, y además sin ningún tipo de pretensión, es que quizás, y solo quizás dentro de 20, 30 años, algunos frikis como nosotros andarán buscándolo por librerías de viejos, porque salen los que salen, para hacerse con esa colección y poderla tener completa, ¿no? A mí me queda, insisto, sin ningún tipo de pretensión, esa cosita, ¿no? Esa ilusión de que pueda ocurrir, ¿no? Yo creo que sí, y además ambos somos autores de esa biblioteca y yo creo que aquí sin pecar como decías, de pretencioso ni nada, pero es verdad que yo creo, si nosotros repasamos la biblioteca básica de los temas ocultos o la biblioteca básica de espacio y tiempo, vamos a encontrar pequeñas joyas que tienen su valor, obviamente, documental, claro, pero también es verdad, eran mucho más extensas que estas, pero ni siquiera a día de hoy las valoramos tanto por el contenido que nos ofrecen, por lo que decíamos, ¿no? Porque al final la propia extensión del libro te limita pues, a hacer una obra más bien pues eso, de entretenimiento que de investigación, pero bueno, ahí están. Entonces yo creo que precisamente ese valor de coleccionismo pues puede ser que efectivamente de aquí a unos cuantos años hagan a algunas personas estar detrás de estos libritos, quién sabe. Yo creo que sí. ¿Tú te acuerdas en qué momento Alfonso Trinidad, hay que decirlo, que es quien dirige la colección, nos comunica que se va a meter en esta aventura? Sí lo recuerdo. Además, yo como al final, porque también recordarás, esto fue en un Magic. El Magic fue el primer 2016, sí. Sí, iba a decir eso, que fue el primer Magic al que yo acudí, que además coincidió con que empezaba el dragón y estas cosas. Sí. Y luego pasó un tiempo hasta que se materializó la idea, pero la semilla quedó allí. Estaba Jesús Callejo también, que iba a ser uno de los autores presentes en la colección, que al final no salió. Pero, por ejemplo, bueno, pues estaban algunos de los principales y primeros autores, como eran José Antonio Caravaca, Lourdes Gómez, David Cuevas, Óscar. Óscar estaba también físicamente, sí, claro, sí que estaba. Sí. Y de hecho yo he vivido un poco el proceso también por alargar, ¿no? el libro, porque yo iba a estar en esa primera tanda de 8 libros en la que, bueno, pues salisteis muchos de los que hemos comentado y al final, fíjate, pues el último y con retrasos también provocados por la situación. Pero la verdad es que el entusiasmo de aquel momento, que precisamente pues, ¿no? rescataba ese espíritu que estábamos comentando de las antiguas colecciones de kiosco, porque estas bibliotequitas que hemos comentado, muchas salían también en kiosco. Ilusionó y afortunadamente, pues fíjate, ha parido o ha dado en iniciativas también como la biblioteca del Círculo del Misterio de la editorial Guante Blanco. Correcto. Que de alguna manera pues también ¿no? se suma a estas iniciativas de recuperar estas colecciones. Así que bueno, la verdad es que estuvo bien avenida, ¿no? por los autores que a día de hoy la conformamos, que la verdad es que somos muchos, hay mucha variedad de temas, incluso también podríamos decir iba a decir de ideología, pero no es eso, ¿no? Pero sí, bueno, hay libros más escépticos, sí, como puede ser el libro del compañero Chris Oubeck, que es demoledor con los círculos de las cosechas, y libros más fenomenológicos o casuísticos, como los de David Cuevas, el tuyo, que también recupera de alguna manera esas leyendas y esas tradiciones orales. Bueno, hay mucha variedad y eso es de agradecer. Antes de hablar de espiritismo, aunque no voy a destripar libros, no me gusta, nunca lo he hecho en tantos años, no lo voy a hacer esta noche, pero antes de hablar de eso, sí te voy a preguntar, tú respondes si quieres. ¿Recuerdas? Esto se lo pregunté a Lourdes Gómez hace algunas semanas, ¿no? ¿Tú recuerdas una ouija plegable? Una ouija plegable y una experiencia en una habitación de hotel, precisamente en aquel Magic, hasta donde se pueda contar. Hombre, es que claro, en cuanto has dicho ouija plegable, me he girado pero no la tengo a mano, ahora mismo no la tengo a mano, pero claro que la recuerdo. Y de aquí me vas a permitir lanzar una crítica que lógicamente manifesté en su momento, y es no encontrar una ouija en condiciones, una ouija tallada en madera, ya no te digo en madera, pero bueno, en una única pieza de algún material un poco sólido, en una feria esotérica internacional como es Magic, que es la feria más importante de Europa, manda narices desde aquí. Bueno, yo entiendo que a lo mejor no es el producto más reclamado hoy en día. Esto tiene más que ver precisamente con el 19, ¿no? Pero, ostras, pero porque tiene además carencias, ¿no? Ya como una ouija que no era plegable, era por piezas, como un puzzle en 4 piezas. Y claro, en los límites de la propia pieza, para encajar una con la otra, es que la planché del vaso lo que utilice choca. O sea, frena la comunicación con los espíritus o con lo que sea de base. Y la experiencia la recuerdo
Iba a decir con mucho agrado, pero también con mucha coña, sobre todo por la previa a la experiencia con el compañero Caravaca, con Alfonso, contigo, en fin, con tanta gente. Bueno, lo vamos a dejar ahí. En cualquier caso, es cierto que esos pliegues de la tabla no ayudaron, no ayudaron absolutamente nada. Eso es una traba para los espíritus que se comuniquen a través de la Ouija. Mira, Jesús, la apreciación que tú tienes, ¿qué concepto tiene la ciudadanía en general? Ya no hablo de los divulgadores, ahora hablaremos de eso, o de los investigadores. La ciudadanía en general sobre el espiritismo. ¿Excesivamente distorsionada esa visión? Yo creo que a día de hoy, bueno, sí, la palabra distorsionada también podría encajar. Fíjate, yo iba a decir excesivamente olvidada, ¿no? Porque cuando se habla de espiritismo, inmediatamente hoy en día se piensa pues en lo que la palabra nos hace pensar, ¿no? En oscurantismo, en espíritus, en fantasmas, en almas descarnadas. Y hay que decir, luego profundizaremos, ¿no? Que esa es tan solo una de las facetas, y ni siquiera quizá la más importante, de la doctrina espírita. Pero a día de hoy, espiritismo se asocia directamente pues, o con fenómenos paranormales, con parapsicología incluso, cuando pueden estar relacionadas porque tienen un en común que luego la metapsíquica da como resultado el espiritismo, pero también de alguna manera la investigación seria en parapsicología. Entonces, aunque tengan ese ancestro de alguna forma común, se han ido separando con el tiempo muchísimo. Pero a día de hoy es verdad que existe eso. Yo el otro día en otra entrevista, espérate, no sé si soy yo el que tiene abierto el WhatsApp y esto ha sonado. Sí, es probable, pero no te preocupes. Es raro. Como decía, el otro día en una entrevista utilizaba la palabra secta principalmente para decir o para desmontar una visión, ¿no? La gente piensa, pues, o puede llegar a pensar que es eso, ¿no? Que es una especie de secta rara, movimiento extraño que se dedica a hacer ouijas y a manifestar entes fallecidos, y no es así, porque además esa parte, sobre todo, cuando nace el espiritismo, es la que se comercializa y se lleva por los teatros, pero no es la parte más seria, más filosófica incluso de este movimiento, que aunque yo soy muy escéptico con los fenómenos y con las realidades que de algún modo pretenden contar al mundo o decir que están ahí, yo reconozco que el respeto ha de estar ante todo, y que si uno se va, pues no sé, yo no he estudiado como tal la doctrina espírita, pero si uno se va pues al libro de los espíritus, es un libro maravilloso, ¿no? De Allan Kardec, el fundador de alguna manera o el que aglutina toda la doctrina espírita. Va a ver que va a encontrar enseñanzas y conocimientos valiosos para la vida, sin necesidad de tener que creer necesariamente en que el espíritu puede sobrevivir a la muerte y evolucionar en otros planos. Pero sí que convendría, y por eso es importante, me gusta que empieces con esta pregunta, desbancar esa imagen de que el espiritismo, ¿no? El espiritismo como tal, como doctrina, hoy sigue presente. En España todavía hay mucha actividad, en países como Brasil aún más. Y bueno, yo he aprendido mucho y tengo muy buena amistad pues, con algunos de los espiritistas del momento en nuestro país. Eso te iba a preguntar, porque quizás estemos pues trabajando con la imagen del espiritista de siglos pasados, pero en la actualidad, pleno siglo XXI, podemos decir en plena pandemia todavía, hay espíritas, personas que practican el espiritismo, también en España, vamos a decir personas solventes, no que se autodenominan, sino... Efectivamente. Yo, por ejemplo, bueno, pues me vas a permitir citar a los con más relación tengo, ¿no? Que son Juan Miguel Fernández y María Jesús de la Asociación de Estudios de Madrid, asociación en la que, bueno, pues a raíz de la pandemia no tanto, pero prácticamente 1 o 2 veces al año me invitaban, y yo con ellos no oculto mi forma de entender estos temas, que como decía es crítica, ¿no? Y da igual, porque perfectamente, o sea, se puede no discutir, se puede hablar con ellos. Yo he aprendido muchos, yo les he hecho preguntas a veces muy profundas sobre el tema, y es una maravilla porque, podremos decirlo muy básico, ¿no? El espiritismo no hace proselitismo, no intenta convencerte, no va a intentar comerte la cabeza, ellos están ahí, no cobran, es decir, los espacios que ellos tienen los alquilan por su cuenta, no cobran nada por asistir a pedir ayuda, información, lo que uno quiera. Insisto, no van a intentar convencerte, no van a intentar tomarte el pelo. Y yo recuerdo, esta en concreto no la puedo contar porque, bueno, es una experiencia, bueno, sin dar nombres, por encima es una experiencia de una amiga muy cercana, también se dedica pues a la divulgación en estos temas, muy crítica, tanto ella como su marido, y bueno, por una serie de circunstancias, el hijo de ambos, cuando era pues más pequeñín, ahora es un adolescente, pero cuando era más pequeñito, pues
se decía eso que tantos niños dicen, de que veía ciertas cosas o en un momento dado jugando con que lo que se podría interpretar desde el punto de vista escéptico como un amigo imaginario. Y bueno, decidieron acudir simplemente a buscar una opinión más a estas personas, a Juan Miguel, a la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Sorprendieron porque, bueno, les dijo cosas o tal que desde luego lo típico, ¿no? No encajan. Entonces sigue existiendo el espiritismo a día de hoy. Se siguen haciendo, por ejemplo, el último antes de la pandemia, creo recordar que fue en Ciudad Real, que se hizo un congreso nacional donde, bueno, pues se debate sobre la filosofía espírita, se rescatan algunos casos a nivel histórico. Por ejemplo, Juan Miguel creo que dio una charla precisamente sobre la última quema de libros por parte de la Inquisición en España, que es a finales del 19 en Barcelona, con el libro de los espíritus de Allan Kardec. Bueno, pues se sigue estudiando esa doctrina, se sigue intentando mejorar y muchas personas pues viven un poco en base a, iba a decir a esos mandamientos, pero mejor dicho a esas ideas que el espiritismo transmite. Hablabas ahora de investigadores, incluyo divulgadores. Te hago una pregunta, saliéndome un momentito del espiritismo. ¿Necesariamente el divulgador de lo insólito, si me permites decirlo así, tiene que ser también investigador o pueden ir por separado? No, de hecho, la mayoría de divulgadores, incluso los más famosos, pero bueno, me voy a poner yo mismo como director o presentador de un programa de radio y colaborador de otros, somos eso, somos divulgadores. La palabra me parece bien porque sin esto de la titulitis ni nada, pues aglutina una necesidad de comunicar, de contar cosas, pero ahí entraríamos, pues eso, entraría el reportero, entraría el experimentador que se llama investigador, es decir, pues estos autodenominados grupos de investigación que, sin desmerecerlos no, pero poniendo las cosas en su lugar, lo que hacen es experimentación, no investigación, son otras cosas. Claro. Entraríamos los periodistas de formación que hacemos divulgación o enfocamos nuestra profesión a estos temas, y luego estarían los investigadores. Puede darse el caso de que un periodista haga un trabajo concreto de periodismo de investigación, pero sería periodismo de investigación, no investigación para entendernos científico, puede ser un estudio estadístico en parapsicología. Entonces, no, la figura del divulgador es diferente a la del investigador y en un momento dado ambas pueden confluir. Un investigador, mira, un ejemplo puede ser el psicólogo Alex Escola, que será uno de los pocos junto con Borra, Manuel Berrocal en su día, pero bueno, que dentro de las universidades siguen fomentando la psicología. Alex Escola es investigador y afortunadamente para nosotros los periodistas, muy buen divulgador. Es capaz de transmitir la parapsicología más científica de forma sencilla. Pero por responder y resumir brevemente la pregunta, ya digo, no tienen que ir unidas para mí, no van unidas la figura del divulgador y la del investigador. Y el que entra en una casa abandonada para hacer 1000 fotografías, ¿es divulgador, investigador o ninguna de las dos? Yo en ese caso, a ver, no tengo miedo de generalizar porque por desgracia creo que la mayoría y el porcentaje de personas que realmente no investigan en esas situaciones es amplia. Hay un concepto que sería el de Urbex, que ha ido muy asociado al misterio, aunque últimamente se está desprendiendo un poco de que el lugar tenga que tener una leyenda asociada, y puede ser simplemente porque tenga de tétrico que a uno le apetece ver, pero no. Alguien que entra a una casa supuestamente encantada, a un lugar supuestamente encantado, a hacer muchas fotografías, a hacer muchas psicofonías, para mí, insisto, no es investigador. Lo que hemos dicho es experimentador. Si quieren... y fíjate, yo no voy a decir, para mí sería necesario, pero entiendo que si los resultados son buenos y se pueden contrastar, no es necesario el título. Es a lo que iba, ¿no? Si quieren que se les llamen investigadores, pues que me presenten el planteamiento de investigación, los protocolos que se van a seguir, las dinámicas, las repeticiones que se van a hacer de ese experimento y todo eso. Entonces empezaremos a considerarlo investigación, pero mientras tanto, y aquí ya entramos en consideraciones subjetivas, para mí serán experimentadores. Y ya cada uno, algunos con más cara, otros con menos. Mira, un ejemplo bueno, y como son amigos me permito citarlos, serían Miguel Ángel Linares y Seila Gutiérrez, que ellos lo llevan a mucha honra, son experimentadores, muchas veces siguen más protocolos que otros grupos, pero jamás van a decir de ahí pues su antimanual del investigador, de alguna forma. Vamos a volver al espiritismo. ¿Está extendida la práctica
porque esto lo hemos visto en muchas series de televisión, incluso en alguna noticia que nos ha tocado pues más o menos de cerca, ¿está extendida la práctica de que la policía o cuerpos policiales recurran a personas con capacidades espíritas? Pues mira, aquí yo reconozco un poco la ignorancia, porque los casos más famosos que me vienen a la mente, por desgracia, pues tienen sus planteamientos. Voy a recurrir a obras de gente como, bueno, pues Antonio Luis Moyano, precisamente, que por avatares de la vida sabe bastante de ese tema, o Manuel Carballal, que ha trabajado muy de cerca como criminólogo para la policía con este tipo de cuestiones esotéricas. Parece ser que sí que existe cierta, bueno, tendencia no, porque sería magnificarlo, pero parece ser que en momentos determinados sí que puede establecerse esa relación. ¿Cuál es el problema? Que luego hay mucha confusión, porque claro, la policía por norma general no va a entrar ni a afirmar ni a desmentir esta clase de, vamos a decir, acusaciones. ¿Qué pasa? Que a veces es el propio, de alguna forma, el propio medio en el que entra en contacto con la policía. Vamos a decir que no le dan una patada en el culo de entrada, sino que, bueno, por lo que sea. Y claro, luego los medios de comunicación hablan de que la policía habría que analizar hasta qué punto, cómo se ha establecido esa relación. Pero sí que podemos decir que, bueno, ahí están los expedientes secretos, por ejemplo, ese libro de Manuel Carballal, donde disecciona toda la relación de los servicios secretos CNI en España y los servicios policiales en algunos casos concretos. Sí que hay, insisto, como que se diría en esto de en la abogacía, sí que hay jurisprudencia, sí que hay algún caso donde hay información, pero es verdad que no podemos confirmar muchos, ni mucho menos muchos de los que se cuentan. Creo haber leído en una reseña de tu libro, bueno, del libro que han escrito dos personas, que lo has escrito tú y con Antonio Luis, creo haber leído algo referido a la Ouija, ¿no? Volvemos al tema Ouija, tan denostada. La Ouija se ha utilizado en muchas sesiones de espiritismo, sin embargo, constantemente nosotros los divulgadores, especialmente de estas temáticas, aconsejamos su no práctica, ¿no? ¿De verdad hay que criminalizarla tanto o hay que relativizar el tema Ouija? Yo soy muy crítico con este objeto, porque nos encontramos algo paradójico. Y aquí la historia, o por lo menos los años, la cantidad de años, está a favor de lo que voy a comentar. Porque si nos vamos, la Ouija nace como tal, aunque hay ciertos precedentes, e incluso en el mundo antiguo nos encontramos referencias a rituales en los que, bueno, pues en un plato se dibujaban las letras del alfabeto y se hacía rodar un péndulo. Bueno, desde el siglo XXI, que ya conocemos la Ouija, obviamente nos hace pensar en esto. Mucha gente ha dicho que los orígenes de la Ouija están en el Antiguo Egipto, en Grecia. No. Simplemente la necesidad de contacto con el más allá, con entidades superiores, ha estado y el ser humano se las ha ingeniado. Pero la Ouija, tal y como la conocemos, es un invento puro y duro de finales del siglo XIX. Incluso le podemos poner un año concreto, es 1891, cuando ya sale ese primer anuncio, aunque, insisto, va habiendo precedentes que la hacen. Pero es curioso, y esto puede ayudarnos precisamente a descriminalizar a la Ouija, que la Ouija nace, o sea, la Ouija es hija del espiritismo, pero es hija del espiritismo por contexto, no porque los espíritas o Alan Kardec directamente la Ouija. La Ouija es el invento de 4 empresarios que ven una necesidad y aprovechan un nicho comercial directamente. Como digo, si consideramos que el espiritismo comienza a ganar fuerza en 1848 con las hermanas Fox, unos cuantos años después, cuando Alan Kardec ya sintetiza toda esa doctrina y empieza a recorrer ya no solo Estados Unidos, sino Europa y el resto del mundo, nos encontramos pues que empieza a haber una demanda, empieza a espectacularizarse todo este fenómeno, teatros llenos, mediums, vamos a decir, farsantes y algunos dudosos por todos lados, y vemos que la gente, de repente, cuando antes para tener noticias del más allá era necesario de alguna forma acudir al sacerdote de la religión X, vamos a referirnos a la católica por estar hablando sobre todo en Occidente, pero si tenías que acudir al cura pues para saber si tu marido, tu hija, tu madre estaban bien en el más allá, o si... Para tratar todas las cuestiones del más allá, de alguna forma tenías que acudir pues eso, a una autoridad superior, normalmente dentro de una religión.
con el contexto de la época que nos encontramos, pues que Darwin habla de la teoría de la evolución, que nos encontramos la revolución científica con tecnologías como el teléfono que de repente nos acercan a distancias tremendas. Nos encontramos también con aquello de Dios ha muerto, David Hume, que también empieza a desplazar la religión como centro de la sociedad, que es un caldo de cultivo perfecto. Entonces, pues esa necesidad, si nos vamos ya al siglo XX, tenemos la Guerra Civil Americana, luego la Primera Guerra Mundial, donde las bajas son millonarias y nunca se habían visto así. Todo ese caldo de cultivo genera una necesidad muy grande en muchísimas personas, incluso en personas a priori escépticas o con una mentalidad racional, una necesidad o una curiosidad de contactar con el más allá. Y resulta que mi vecina, que a lo mejor no es una catedrática de tal, puede ser medium y puede ponerme en contacto directamente con un ser fallecido. De alguna manera se democratiza el más allá. Todos tenemos la posibilidad, mediante una medium, mediante la ouija, mediante el péndulo, mediante las pesas parlantes, incluso acudiendo a una sesión en concreto, de alguna manera de contactar con el más allá. Eso hasta el momento no había pasado, porque incluso antes encontrábamos las figuras del chamán, de la bruja, siempre había figuras un poco de autoridad que gestionaban todo esto. Y de repente vemos que no, que es sencillo. Bueno, pues antes citaba el teléfono, pasa algo parecido, ¿no? Porque nos sirve como ejemplo. La gente no concebía, después de unos años de espiritismo, no concebía que para hablar con una persona distante a unos cuantos kilómetros tuviese que levantar un auricular, marcar un número y contactar una centralita, y sin embargo, para hablar con los seres del más allá, todavía la comunicación fuese de alguna forma rudimentaria, fuese mediante golpes, es decir, tenía que ser mediante preguntas que en antropología o sociología serían cerradas, de respuesta de sí o no. Un golpe es un sí, otro un no. Tenía que ser, ya digo, antes de la ouija también, por ejemplo, se ponía el abecedario sobre la mesa y se iba pidiendo que diesen un golpe al espíritu de turno cuando quisiese coger una letra en concreto, y así comienzan a formarse mensajes más complejos y más intensos. Entonces, a mediados, bueno, sí, a finales del siglo XIX, 1888, 1890 aproximadamente, Charles Kennard, un empresario en concreto, se junta con otras tres personas para formar una empresa. Lo curioso de todo esto es que de esas 4 personas ninguno era espiritista, y ya digo, dicen, vamos a ver, ¿qué está demandando la gente? Rapidez de comunicación con el más allá. Bueno, pues ¿cómo podemos dárselo? Y ahí es cuando nace la ouija, que si quieres podemos hablar también de ese nombre que ha dado mucha mitología, pero se anunció también como la maravillosa tabla que habla. Se anunciaba como, bueno, para usarse de 3 a infinita edad, de 3 años a los años que uno quisiese, incluso reclamando la atención de los científicos, en plan, este es un objeto también interesante para la gente de ciencia, ¿no? Intentar desentrañar por qué esto funciona. Pero bueno, por responder a la pregunta de criminalizar, y ahora es que el tema de la ouija me apasiona mucho, creo que se nota, ¿no? Pero ya digo, nos encontramos que hasta el estreno de la película El Exorcista, esto es 1973, 1971 la novela, que además se cumplen 50 años este 2021 de la novela de Peter Blatty. Yo nací con la película, o sea, no sé si es bueno o es malo, pero... En el 73. Nací en enero del 73, nací. ¿El día de enero? El 19. El 19, yo el 12. Te das cuenta que estamos en el periodo del misterio. Iker, que es el 10 de enero del 73, sí. Ahora tú, que estás también en enero del 73, y mira, yo retomo del 73. Entre el 72 y 73 hay un puñado, ¿eh? Ahí hubo un caldo de cultivo, ahí está Luis Mariano, está... bueno, hay unos cuantos, ahora no recuerdo. Seríais un poco esa 4ª generación de investigadores, porque Javier Sierra, Bruno Carballal son un poquito tienen un poquito más de edad y están en la 3ª generación, pero vosotros por fecha entraríais en la 4ª generación de investigadores, divulgadores. Sí. Bueno, hablábamos de la ouija, que te he interrumpido, ¿eh? Oye, comentaba... Justo por terminar, que con El Exorcista es cuando cambia el tejido social y de repente la ouija se convierte en un objeto demoníaco, pero hasta entonces, por resumirlo muy mucho, era un juego de mesa. Era un parchís. Era un parchís. Ahora que vemos en eso, a mí me hace mucha gracia porque de verdad es el mejor ejemplo, en la que se avecina, para quien lo siga, el personaje de Fermín Trujillo tiene su ouija con parchís, pero ostras, creo que mejor la define a día de hoy, ¿no? Porque en realidad es un poco así. Claro, es bueno. Comentabas antes lo del nombre, ¿no? Ya estamos, si no me equivoco, estamos afirmando 2 veces, ¿no? Sí y sí. Efectivamente, esa es
Yo hasta que me puse a trastear un poco con el tema de la Ouija, a ver sus orígenes un poco más que desconocidos, olvidados, ¿no? A veces simplemente están allí, pero bueno, no, durante un tiempo se normaliza de una cosa y al final se impone, como por ejemplo lo del nombre de Ouija, que efectivamente todo o casi todo el mundo pensábamos que atendía a esa doble afirmación de sí en francés, ya sí en alemán, ¿no? Pero parece ser, y hay algunos historiadores del espiritismo y algunos historiadores en concreto de este objeto que no lo tienen tan claro. Se habló de que Ouija también podía ser, por ejemplo, una especie de palabra egipcia que, fíjate, se interpretaba como buena suerte. Ya me dirás la visión hoy en día de la Ouija con esa posible interpretación. Pero se descartó. Luego hay otra interpretación que a mí me parece mucho más bonita y que parece ser, insisto, según algunos historiadores del objeto, puede ser una de las más interesantes, y es la que nos habla de una escritora en concreto, una escritora que además, al igual que el espiritismo, que no solo hablaba de fantasmas, sino que camuflaba en esa doctrina muchos movimientos progresistas en la época, lo que hoy podríamos asociar pues, a movimientos de izquierdas, ¿no? Iban camuflados de alguna manera también en el espiritismo. Pues había una escritora en concreto que precisamente hacía una literatura muy avanzada para el momento, que era conocida como Ouida. Era tan famosa que muchas chicas de la época, muchas jóvenes, muchas mujeres, llevaban un medalloncito y algunas llevaban precisamente a esta mujer. Sentían mucha admiración por esta escritora. Bien, pues parece que una de esas fans era precisamente la hermana de Elijah Bond, que es otro de estos empresarios que se une a Charles Kennard para patentar la Ouija. De hecho, Bond es el encargado de patentarla, el encargado de lidiar con el agente de patentes. Y es ahí donde entra también esta otra posible versión del nombre de Ouija. Porque, claro, el empresario de patentes les pide que para patentar ese objeto tienen que demostrar que efectivamente la tabla funciona. Y para esto les pide, pues bueno, que hagan una sesión delante de él y la tabla, a través de la Ouija, sean capaces de adivinar su nombre y apellidos. Las crónicas cuentan que efectivamente eso sucede. Lo que no cuentan es que Elijah Bond era ya un pícaro y tenía pues mucho rodaje en negociar con esta gente, y es muy probable que hubiese estudiado un poco el perfil de la persona que iban a visitar. Pero llega otro punto clave, ¿no? Y es el momento de ponerle nombre a este objeto para patentarlo. Y parece ser, decían, que esta hermana de Elijah Bond tenía cierta sensibilidad, ciertas capacidades mediúmnicas, y deciden que sea ella la que dirija esa sesión de patentes. Así que, bueno, qué mejor manera que preguntarle a la tabla de qué forma quiere llamarse. Y cuentan que salió ese nombre, quién sabe si quizá, porque solo hay una letra de diferencia, la J o la D, quizá de alguna manera influenciada o sugestionada por esa pasión que podía sentir por esta escritora. Pero ya digo que los expertos descartan un poco aquello del sí en francés, sí en alemán, a pesar de que ha persistido, ¿no? Interesante. Oye, Jesús, no le voy a preguntar al autor del libro. Le voy a preguntar a Jesús, el periodista, el que hace este tipo de divulgación. ¿Quién está al otro lado de la Ouija? Para mí lo tengo muy claro y lo digo de verdad. Para mí el inconsciente. Y ojo que eso no le quita peligro, no le quita terror y no le quita responsabilidad. ¿Por qué? Porque si uno pregunta a un psiquiatra o a un psicólogo, y ojo porque hay estudios científicos al respecto, hay incluso recomendaciones de algunos psicólogos de utilizar la Ouija como medio, por ejemplo, de comunicación con niños o personas autistas. Ojo que quiero decir que es un dispositivo que conocen. ¿Por qué? Porque han sido los psicólogos también los que han ido desentrañando sus secretos. Insisto, para mí está el inconsciente por lo que hemos dicho, ¿no? Porque toda esa mitología demoníaca, maldita y satánica que hoy día asociamos a la Ouija es una creación principalmente de Hollywood. Insisto, con el estreno del Exorcista, con esa mítica sesión de Reagan hablando con la Ouija en el sótano, en solitario, es cuando además la Iglesia empieza a satanizar de nuevo el objeto, porque hasta el momento no se había producido. Ya digo, con la película del Exorcista cambia el tejido social, y al igual, esto me lo comentó el compañero Caravaca y lleva razón, me parece muy gráfico, al igual que Tiburón
nos cambió y nos hizo tener miedo a la playa y a los tiburones, o Psicosis de alguna manera nos hizo mirar la ducha con cierto recelo, ¿no? Después de esa película. Pues El Exorcista nos cambió completamente la visión que teníamos de la Ouija, y a partir de ahí, si uno revisa la filmografía, y no solo la filmografía, sino la casuística, va a encontrar que efectivamente está el caso Cañitas, que es un completo fraude, pero que influye, está el caso Vallecas a la española, que también hemos visto que tiene la Ouija como detonante principal y que, sin embargo, los fenómenos posteriores no tienen nada o no tienen mucho que ver con lo que muchos han contado. Entonces es a partir de ese 73 cuando la Ouija empieza a demonizarse. Antes hacíamos la coña del parchís. Es un detalle que, ojo, yo no he podido contrastar con una comparativa de ventas, pero parece ser que es real, porque la Ouija la acaba adquiriendo Parker Brothers, y se habla de que durante... A ver, es que es increíble. Con las primeras, a los 2-3 años de montarse la compañía de Kennard, ya se están duplicando y se están haciendo fábricas de Ouijas en otros sitios. Durante el crack del 29, la Ouija no solo decayó, sino que subieron las ventas. Y en los 50, creo recordar que la Ouija en Parker Brothers era más vendida que el RIS o que el propio Monopoly. Insisto, no lo he podido confirmar al 100%, pero es algo que se comenta y muchos historiadores del fenómeno comentan. Entonces, recuerdo incluso ya a finales de los 70, a principios de los 80, hablo del siglo XX, yo recuerdo verla en las tiendas de juegos, de juguetes, yo recuerdo ver la Ouija. Y recomendada, era un pequeño error, recomendada desde los 10 meses hasta Imaginación, que de hecho en un momento dado en el Ayuntamiento de Elche, esto creo que fue motivado por Manuel Carballal y Gabriel Carrión, sacaron una advertencia a los padres de que no compraran la Ouija, no porque fuese un objeto maldito, sino porque podía condicionar y motivar situaciones en un terreno delicado. Y esto me lleva a lo que estaba comentando, ¿no? Que si quitamos eso, que la Ouija, hasta que llega El Exorcista, no era un fenómeno. Es que si uno revisa la hemeroteca, hombre, hay muchos años que investigar, pero así a grandes rasgos, uno solo se encuentra algún que otro caso excéntrico de la Ouija. Pues, por ejemplo, la Ouija le ha dicho a una señora que mantenga el cadáver de su madre 10 días antes de enterrarla. O incluso algún asesinato de que la Ouija ha motivado, pero eso de que te posea un espíritu, empiecen a sucederse fenómenos. No hay al respecto hemeroteca desde antes del estreno de la película de Friedkin. Entonces, eso sumado pues a que muchos de los grandes casos que han motivado el miedo a la Ouija se han demostrado con el tiempo un fraude, y que la sugestión pues, puede hacer cosas terribles, yo creo que para mí, insisto, es el inconsciente. De ahí la recomendación de psicólogos y psiquiatras de el peligro de la Ouija no es el propio objeto, sino creerse la Ouija, sugestionarse con lo que pueda pasar ahí. Mira, que tampoco quiero yo abusar de tu tiempo, pero un ratito sí que te voy a quitar todavía. Cuando quieras. Me ha venido ahora a la mente algo que siempre me ha dejado desconcertado. De hecho, cuando he llevado este tema a algún programa de tele o incluso a la radio, que siempre es menos descriptiva o más descriptiva, pero sin imágenes, hablo del ectoplasma. Es un tema que a mí me desconcierta. Yo, sin saber de él, me está viniendo ahora el recuerdo de, no sé si se llamaba Katie King, ¿no? Que era como un ectoplasma que acababa formándose una mujer, una historia súper rocambolesca, extrañísima. No sé si qué opinión tienes tú sobre eso del ectoplasma. Vamos, para que no entienda de qué va estas cosas, aunque ya estamos poniendo imágenes en este momento de ectoplasma, una especie de mocos que sale por cualquier orificio de la persona, ¿no? Del cuerpo, sí, efectivamente. Sí. Y cuando digo cualquier orificio, cualquier orificio. Cualquier orificio. Es que, bueno, ahí no vamos a ser escatológicos, pero cualquier orificio. Te voy a ser completamente sincero. El tema del ectoplasma, además, en estos 6 capítulos o en estas 6 historias, era una de mis, entre comillas, asignaturas pendientes en el espiritismo, porque, como bien dices, ¿no? Era uno de los fenómenos más impactantes, más reclamados y más replicados. Es un fenómeno que, de un tiempo a esta parte, pues he ido mirando más casos, pero, hombre, claro, el caso de Katie King era asombroso, porque, bueno, como bien dices, además estamos viendo imágenes, era una mezcla de celulosa extraña que muchos mediums lo que decían es que ya no incorporaban al espíritu dentro de ellos, sino que incluso podían manifestarlo físicamente ante el público. Insisto, yo lo veo sobre todo porque además las investigaciones así lo demuestran. Ahora hablaremos de Katie King. Lo veo desde el punto de vista del truco ilusionista, insisto, del que prepara el brebaje, del que lo tal y luego hace eso. Pero claro, hasta Katie King la mayoría de mediums eran capaces de representar, de manifestar una cabeza, alguna parte del cuerpo, algo tal. Lo impresionante de
Kin es eso, era la manifestar completamente un cuerpo entero. Es cierto que esto se hacía en ciertas condiciones de luz, con ciertos juegos de luces, sombras e incluso humo en ocasiones, un poco remitiéndonos también a la linterna mágica. Pero aquí entra un poco, y esto sería más complejo de analizar, y yo, insisto, lo desconozco un poco por detalles, es toda esa relación del investigador, bueno, de Richet, que entra a investigar a King y acaba de alguna manera, esto pasó mucho también con otros medios, acaba de alguna manera seducido, enamorado, y le hace perder un poco la, ¿cómo decirlo?, la racionalidad a la hora de investigar. Porque aquí nos encontramos que mientras algunos lo defienden a capa y espada y lo tienen claro, otros también lo desmontan sin mayor reparo. Lo del ectoplasma lo vamos a dejar un día para un programa monográfico, porque de verdad, después de tantos años... Con representación incluida. Sí. Sigo sin saber por dónde cogerlo, honestamente. Es uno de mis puntos débiles. Cuéntame, Jesús, y esta es una pregunta que yo le hago a todos los compañeros, a todos los buenos amigos del mundo del misterio, sobre todo a quienes pues hacemos comunicación, periodismo. Sinceramente, además tú estás dentro del mundo de la revista, del misterio, como no, de la radio, bueno, de todos los frentes. La comunicación, la divulgación de estas temáticas, ¿está prostituida en nuestro país? Bueno, es que yo creo que con el tiempo me he vuelto un poco más laxo, un poco con esta reflexión. Y yo hablaría de que obviamente hay un porcentaje, desde mi punto de vista, muy amplio que sí. Y ojo, con esto no quiero decir que yo considere que esté prostituida porque la gente no aborda las cuestiones desde mi punto de vista, que, insisto, y ya no lo oculto a estas alturas, es claramente más crítico. No, ¿por qué? Porque yo discuto, por ejemplo, con compañeros como Miguel Pedrero, que tiene muy claro el origen de ciertos fenómenos, e incluso diré que su teoría de la conciencia global me hace... Es que el otro día además hablaba de esto con el compañero Sánchez Oro, con Juanjo. Quiero decir, cuando hablamos de que está prostituida, yo entiendo que yo no sé si pensamos o piensan que el público requiere de que todo sea misterio y todo sea fantasía y todo sea así, y nos empeñamos en eso. Pero insisto, cuando digo que está prostituida no es precisamente porque haya gente que diga que un avistamiento ovni efectivamente es extraño y yo puedo considerar que por alguna circunstancia no lo es. No. Yo digo que está prostituida cuando nos empeñamos en no escuchar, en no atender a las diferentes explicaciones, en no atender a las diferentes alternativas, en tomar ya no por tonto al público, pero sí en no darle o sea, como divulgadores que somos, nuestra labor, y si vamos más allá, como periodistas, nuestra labor es poner a disposición de nuestros oyentes, lectores, televidentes, toda la información, todas las versiones dentro de nuestras limitaciones del fenómeno que queramos abordar para que sean ellos los que saquen la conclusión. Para mí, efectivamente, mira, si quieres voy a ser más suave, no prostituida, pero sí viciada. Se ha creado un relato en el misterio en el que todo tiene que ser misterioso, en el que hasta, y como no vamos a poner casos en concreto, en el que hasta el avistamiento más chorra, que incluso casi con un poquito de tal o puede estar, le dan una trascendencia enorme. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que eso va a nuestra contra. ¿Por qué? Porque, bueno, a ti te habrá pasado, claro, es que nosotros como, vamos a decir, periodistas especializados en misterio, pero que nos desenvolvemos en medios de comunicación con compañeros que hacen otra clase de periodismo, a mí me ha pasado que me lo he encontrado en ciertos sectores, en la facultad de alguna manera, en algunos rincones, que a mí me miran con cierta condescendencia por ser el de misterio. Cuando yo mantengo una conversación y profundizamos y se dan cuenta de la perspectiva con la que yo enfoco el misterio o con la que en un momento dado podemos hacerlo en El Dragón o lo podemos estar haciendo en esta entrevista, dicen, ostras, pero si es que, claro, a mí esto me interesa, pero es que yo pensaba que esto... Claro. ¿Qué pasa? Que al final la punta del iceberg un poco de la divulgación de estos temas, cuidado, y aquí no estoy hablando de Iker o Cuarto Milenio, que creo que ha hecho respetabilizar mucho, porque lo digo porque es el más seguido, ¿no? Sino de toda una corriente de pensar que el misterio es eso. A nosotros en El Dragón nos ponen verdes, si es que esto no es misterio, es que vaya no sé qué, es que...
Todo lo contrario, de verdad, es importante quitar, quitar el grano de la paja porque hay muchos enigmas pendientes. Pero, ostras, si estamos todavía con el astronauta de Palenque o con las calaveras de cristal o con, bueno, las caras de Belmez todavía tienen ahí mucho para discutir. Eso es cierto. Pero, ostras, que sí que hay misterio, pero incluso las historias, el relato de unas personas. Pero el problema es que, a ver, que una persona a mí hoy me cuente un caso, mañana lo cuente en X programa. Hombre, lo interesante es seguir esa historia. Yo entiendo que a veces es complicado, pero tampoco estamos sacando nada de ahí. Eso sería, como antes, eso sería divulgación, pero no investigación. No sé, yo sí diría que está viciado por una línea muy clara y concreta de confirmar el fenómeno. Entonces, bueno, claro, quiero decir, es que si hacemos un programa de psicofonías y damos por base que las psicofonías son las voces de los muertos, A partir pues de ¿a ahí dónde vamos? todo vale, claro. Claro, ¿dónde vamos entonces? Claro, no, claro. Señores, la interpretación de que esto pueda ser las voces de los muertos es una hipótesis del posible fenómeno. Ojo, que el fenómeno existe. Si es que las inserciones anómalas de audio en aparatos están ahí. Que tiene que ser, o sea, claro, pero tiene que ser una voz de los muertos para que sea interesante, ¿no? Para que sea sugerente, para que dé miedo por la noche cuando lo escuchas. No, pues vamos a analizar en su justa medida. Claro. Es complicado, es verdad. Esto que voy a decir ahora nunca gusta que lo diga, por eso lo digo. Además, si no lo digo aquí, ¿dónde lo voy a decir? Nosotros no podemos ser empresarios de circo y mucho menos llenar nuestra carpa o nuestras 3 pistas de payasos. Nuestra obligación es otra. Nuestra obligación es la de divulgar, mostrar todas las posibilidades que tiene la noticia o aquello que estemos tratando. Ese es el frente que se ha olvidado. Y me llama mucho la atención, además me resulta confortable saber de que otros compañeros tienen este mismo debate. Ahora tú lo decías que lo vas con otros buenos amigos del misterio, lo conversas este asunto, ¿no? Es un debate abierto, por lo tanto es un debate que existe, que no es ciencia ficción. Algo hay cuando nos estamos planteando el estado de salud de este tipo de divulgación. Es que hay que hacerlo, porque además es importante, de verdad. Mira, voy a ponerlo quizá en un... Hoy es que justo hablaba con Mariano Betés, él es psicólogo y psiquiatra y se ha dedicado durante mucho tiempo a tratar pacientes que han sufrido una ECM. ¿Por qué es importante, por ejemplo? Yo en la facultad y en muchos sitios he tenido discusiones. Vamos a ver, yo soy consciente de que para el buen funcionamiento de la sociedad y la democracia, el contenido que yo ofrezco en el Dragón no es el más relevante, no es el más urgente. Bueno, pues hago otro tipo de periodismo, pero que también, tú lo sabes, trata cuestiones vitales y que angustian a muchas personas. Y que hay personas que tienen un fenómeno en su casa extraño, que a lo mejor es el aire, no lo sé, habrá que investigarlo. Y a lo que tú no puedes ir a meterle más miedo o a meterle más moscas en la cabeza, hombre, es que estamos un poco en ese sitio. Es importante abordar estas cuestiones de forma crítica porque, insisto, aunque muchas personas desde el negacionismo consideren que todo esto son supersticiones, que todo esto son tonterías, bueno, pues si lo son, hay personas que por circunstancias culturales, sociales, psicológicas, las sufren y las angustian. Tendrá que haber gente que comprenda cómo funcionan las creencias en el siglo XXI, que comprendan cómo funcionan estos fenómenos para abordarlos. Es que, claro, ¿qué pasa? Que un psiquiatra, como esto se lo toma a coña, si luego va un paciente para contarle estos fenómenos, lo superficializa mucho de alguna forma, ¿no? Es importante esta divulgación y es importante hacerlo de forma seria. Perdón, no voy a decir seria. Hacerlo de forma responsable porque insisto, hay muchas personas que nos siguen por eso, que nos siguen no buscando una respuesta, sino a veces buscando un poco de consuelo. Tú has entrevistado a muchos testigos como yo. ¿Qué es lo que quieren todos? Comprensión, ¿no? Es difícil alcanzar la comprensión en algunos de estos fenómenos, pero desde luego decantándonos por hipótesis únicas, por hipótesis más misteriosas y más sugerentes, no estamos ayudando a aclarar el enigma o a aclarar ciertas ideas. Entonces, yo creo que sí. Y es complicado, Juanca, y tú lo sabes. Es complicado y voy a ser muy franco aquí. Es complicado aquí, bueno, pues hablarán de envidias, hablarán de egos, hablarán de lo que quieran. Pero es complicado ver cómo yo meto a un psiquiatra, a un psicólogo, a un abducido y tal, en una mesa de debate y me dicen que es que soy un escéptico, que no tengo y que de repente otro programa me está entrevistando por hipnosis a un superviviente de la Atlántida y sin embargo esto sea la revolución del periodismo de misterio. Bueno, pues quizá también yo creo que al final aquí habrá
una cuestión también un poco pues, de trincheras y de divisiones, ¿no? Yo creo que hay un tipo de divulgación que se enmarca claramente, sin complejos, a veces por convicción, a veces por lucro, en lo crédulo. Yo no estoy para nada en esa versión, o sea, yo no estoy para nada en esa divulgación, ni me interesa. O sea, a mí alguien que me esté contando algo que le ha venido por ciencia infusa, porque sí, y porque me lo venda muy bonito, no me interesa. Entiendo que haya personas que en un momento determinado puedan buscar esa clase de mensajes. Luego estamos, o por lo menos yo me encajo ahí, quiero estar ahí, y creo que somos también, como decías, ¿no?, muchos los compañeros, y eso reconforta, los escépticos, que seríamos aquellos que recibimos por todos lados, porque no negamos el fenómeno, porque o sea, no somos negacionistas, somos escépticos. Efectivamente. No negamos el fenómeno, simplemente pues en algunas ocasiones, en función de las características, lo ponemos más o menos en cuarentena, pero intentamos de alguna manera no ni negarlo ni creerlo, simplemente comprenderlo, ¿no? Porque sabemos que es algo que forma parte de la sociedad contemporánea. Y luego, efectivamente, estarían esos negacionistas o pseudoescépticos, que son aquellos, nosotros quizá, o por lo menos hablo en caso personal, podemos carecer de una formación más científica que como periodistas cubrimos consultando expertos. Pero ese bando más negacionista o pseudoescéptico, que por cierto últimamente está teniendo un resurgir en muchos youtubers que bueno, pues que están haciendo muchas visitas a base de reírse de estos temas, vamos, de reírse, de aclarar muchas cuestiones que son polémicas, pero poco se ponen en la piel del que las cree. Es decir, es una ciencia como muy paternalista, como, bueno, yo lo entiendo, te lo cuento aquí, tú entiéndelo si quieres, pero no entra a profundizar un poco por qué de esa creencia para intentar ver de qué manera podemos atajarlo. Entonces yo creo que los divulgadores de misterio, que hemos optado un poco por esa línea escéptica, somos los que estamos en el barro intentando acortar la brecha entre ciencia y fenómenos que aún no sé, es complejo. Es complejo, sí lo es. Creo que más o menos me he hecho explicar. Acabando, Jesús, no sé cuántas veces te lo habrán dicho o tú te has sentido así. El loco del grupo, el rarito, porque te dedicas a estos temas, no sé si del grupo, de amigos, de la familia incluso. ¿Te has sentido así alguna vez? Sí, claro, sí que me he sentido y reconozco que eso aprendí a relativizarlo hace mucho tiempo. Y más me voy a poner un poco intenso porque, a ver, bueno, yo entiendo que ya gozo de cierta juventud y lozanía, pero sí que temo un poco quemarme un poco de esa sensación. Y me explico. Es que al final me da rabia por lo que decimos, claro, aunque nosotros nos rompamos los cuernos, yo hace tiempo que, bueno, que estoy más centrado en una divulgación radiofónica y no hago tanta investigación, pero aún así hay mucho trabajo detrás. Pero quiero decir, es que seguir un caso, es lo que decíamos, no es llegar a hablar con la persona, uy, qué miedo esta historia. A quien realmente le interesa es después, bueno, este testimonio en cuarentena, volveremos a entrevistar al testigo, consultaremos a los expertos pertinentes. Ostras, yo sé que vosotros lo habréis dicho mucho seguro, pero es verdad que al que le interesan estas cuestiones es que tiene que aprender de psicología, de antropología, de sociología, de física. Las ciencias puras y duras son más complicadas para el que le fallan las matemáticas, pero aún así es necesario tener unas nociones. Oye, si realmente quieres comprender el fenómeno, insisto, si lo que quieres es meter miedo, con aprenderte 4 cositas, tiras. Entonces, claro, a mí me genera cierta frustración de algún modo, ¿no? Ver cómo siempre, pues, ponerlo, pues como siempre se mira, vamos a dejarlo en eso, ¿no? Con condescendencia, el hecho de, bueno, pues tú vas a hacer, es que mira, en mi caso concreto, mi TFG, mi trabajo fin de grado en la facultad, yo lo hice de estos temas. Claro, menos mal que cogí a un tutor que también tenía ciertas inquietudes por las creencias. Un tutor, nunca me lo ha confesado, pero yo creo que era de ARP, de Alternativa Racional de Ciencias, y teníamos muy buena química, lo reconozco, como con otros compañeros. Pero el trabajo fue de misterio y salió, bueno, con muy buena nota, con un sobresaliente. Aún así, siempre existía un poco, pues mira, por ejemplo, ese compañero, es que esto es real, que no lo digo para hacer bonito la anécdota, ese compañero que decía, bueno, pero ¿y tú qué haces dedicándote a estos temas con las cosas que pasan en el mundo, con lo mal que está la economía, con lo mal que está la sociedad? Bueno, pues afortunadamente hay compañeros que se encargan de esos temas y lo hacen seguramente de lo que lo pueda hacer yo. Insisto, yo soy consciente de que probablemente
las limitaciones de los temas, por las limitaciones de poder investigar un suceso extraño, que tampoco muchas veces podemos llegar a una respuesta clara y concreta, pues lo que hacemos está más cercano al entretenimiento, pero no nos olvidemos que dentro de eso vamos a llamar entretenimiento hay mucha antropología, lo que decíamos, ¿no? Mucha psicología y también, pues, bueno, como diría Carl Sagan, ¿no? Encender un poquito esa luz en la oscuridad para comprender las creencias, que porque no hay persona tirándose por la ventana o siendo estafada por una vidente todos los días, como puede ser alguien desahuciado o alguien pasando por desgracia situaciones de pobreza, aunque no las haya siempre, las hay. Y también es necesario, es que, mira, no sé cómo no lo hemos comentado, también es necesario que hace unos días hemos visto un asalto al Capitolio precisamente por personas que muchas creían en QAnon. Hace un tiempo estamos viviendo personas que dicen que la nieve es de Cortopá, ¿no? Sí, claro, sí. Todo eso tiene mucho que ver con el contenido que nosotros hacemos en los espacios, que no se ha tomado en serio y que de repente ahora nos ha venido una situación muy complicada y nos ha explotado un poquito en la cara. Y también, ojo, a los expertos y a los académicos. Esto de repente, en Estados Unidos estas corrientes de conspiraciones, creencias están más al día, pero aquí de repente se han visto como que, ostras, ¿y esto ahora de dónde viene? ¿De dónde sale? Pues hombre, toda esta gente estaba ahí, ¿no? Con otra clase de creencias, con otra clase de movimientos. E incluso ahora los académicos que intentan abordar esto desde la sociología y la antropología, si uno ve algunas de las exposiciones que hacen, se dan cuenta de que sí, de que están muy bien, de que analizan, pero les falta el contacto directo de conocer esto en el fondo. Es importante comprender las creencias porque al margen de creerlas o no, valga la redundancia, al margen de interpretaciones, están ahí y condicionan la vida de muchas personas, lo estamos viendo. Entonces es importante que haya, creo, especialistas. Vamos a llamarlo misterio ya por la costumbre, ¿no? Pero sí, pues eso, conspiraciones en creencias y en cosas extrañas, porque, bueno, al final vemos que de alguna manera todo puede saltar en cualquier momento. Estaba yo pensando ahora en algunos compañeros periodistas que, bueno, esto también lo tengo yo superado hace muchísimos años, a mí me da igual lo que quieran llamarme, me da igual, ¿no? De la época esa de los magufos y todas esas cosas ya las tengo superadas, pero algunos compañeros periodistas que se dedican precisamente a la información de sociedad y de política, que no se olviden que en esos periódicos en los que trabajan también están obligados a poner el horóscopo todos los días y a rellenar esquelas. Es decir, vamos a ser consecuentes con el trabajo que tenemos y tenemos que hacer el trabajo que nos ponemos delante o nos ponen delante. Te he robado una hora de tu tiempo y, ¿sabes? Bueno, estoy contentísimo porque no he tenido... al lado, iba a decir enfrente, al lado no he tenido a una persona que bebe lejía, no he tenido a una persona que le mete fuego a las bolas de hielo, de nieve. Pues hoy he estado a punto de hacerlo. Voy a reconocer que hace unos días dije, igual pruebo, a ver, pero como se ha publicado muchísimo y hay científicos claro, yo que ya lo dejo, doy por bueno lo que han dicho ellos. Jesús, que bueno, del libro poco o algo hemos hablado, pero mi intención era hablar contigo. Hacer comunicación, que es lo que en definitiva estamos haciendo, comunicándonos, ¿no? Te lo agradezco un montón. Pues qué decir, que yo también me alegra que la conversación haya discurrido por varios caminos, porque, oye, siempre le dan a uno la oportunidad de charlar también pues, con otro compañero que lleva ya muchos más años que yo, y como dices, ¿no? De ver un poco reflejadas también ciertas sensaciones, ¿no? Que a veces uno parece que se siente solo, ¿no? Quiero decir, nosotros al fin y al cabo estamos metidos en la producción del Dragón una semana y ahora pues con la excusa del libro volvemos a retomar el contacto con algunos compañeros. Entonces, tomar el pulso un poco y ver que, bueno, pues que esa sensación de contar el misterio, vamos a decirlo así de otras formas, está ahí, es posible y se está haciendo, pues oye, que alegra y que, bueno, pues que es un placer y cuando quieras me acerco por aquí a charlar porque ya digo que siempre es un lujo. Genial, hemos ido rotulando además las vías de cómo contactar contigo a través del Dragón, metido en aventuras. Bueno, te escuchamos con Miguel, te leemos en las revistas, con Lorenzo en esas aventuras por ahí. En fin, que te estamos echando el ojo. Este es un mundo voyeur, el mundo de la comunicación y nos aprovechamos de él. Un abrazo, Jesús. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte, Juanga, y a todos tus oyentes. Hasta la próxima. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.
Hay días en los que, bueno, yo creo que nos ocurre a todos, ¿no? Me planteo cuánto de madurez va adquiriendo uno a medida de que, bueno, los años van transcurriendo. Digo esto porque, y ahora hablo concretamente sobre el mundo del misterio, el mundo de la divulgación de lo insólito, madurar es importante. Cierto es que hay muchos compañeros, personas que se dedican a estos temas y algunos que ni siquiera yo los voy a catalogar como compañeros, que consideran que la divulgación del misterio lleva implícito el no madurar. Me explico. Hay personas que defienden una tesis, una postura, un expediente concreto, una forma de investigar concreta, y la defienden igual en 1980 que en el año 2021. Entiendo que si el expediente no se ha movido, si las conjeturas son las mismas, si, digamos, las conclusiones no han variado, la postura ante ese expediente, ante ese caso, tampoco tenga que hacerlo. Pero lo cierto es que en la divulgación del misterio, en estas temáticas, siempre hay ingredientes nuevos cuando se hacen investigaciones serias que varían de alguna manera tu posición ante el expediente. Dicho de otro modo, que no pasa nada por variar nuestras posturas a lo largo de los años. Hay quien dice, no, es que tú has cambiado, tú pensabas así y ahora piensas asá. Bueno, pues gracias, eso es un piropo. A eso se le llama madurar. Y cuando maduramos nos damos cuenta que algunos frentes de aquello que hemos divulgado, incluso que hemos afirmado con vehemencia, incluso con soberbia, pueden variar. Porque has adquirido conocimientos, porque has tenido nuevas informaciones, porque te han hecho ver otra realidad, etcétera, etcétera. Eso es madurar. Triste es que haya divulgadores, que hayan comunicadores que no se planteen ese proceso de madurez. Yo no opino lo mismo sobre expedientes como, por ejemplo, que lo conozco perfectamente, el accidente de los rodeos de 1977, no opinaba igual hace 15, 20 años que opino ahora, o por expedientes conocidos como las caras de Belmes. Claro que no opino igual. De hecho, no opino igual, ya no hablo de expedientes, no opino igual ahora que hace 15 años sobre algunos investigadores o divulgadores. Algunos que incluso llegaron a ser buenos amigos y que ahora son auténticos y nefastos personajes a los que sí tengo en una lista de enemigos. O más bien yo pertenezco a su lista de enemigos. Madurar, qué importante es eso en la vida, ¿no? Bueno, pues eso es lo que te quería comentar. Maduremos y sobre todo no nos neguemos a madurar. Hasta aquí el ángulo 13 de esta noche, espero que te haya resultado interesante. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana con más misterio. Un abrazo.